Y quiero compartir en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 51, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y quiero compartir este versículo, es muy conocido y todos sabemos de que cuando Jesús muere, en ese mismo momento sucede esto que dice: el velo del templo se rasgó en dos, el velo que dividía y que separaba y era símbolo de la separación de Dios y la tierra, o sea, de Dios y nosotros. Esto fue a causa del pecado del mismo hombre, y el mismo hombre todos sabemos que fue Adán. Adán y Eva fueron los que pecaron, y a causa de esa decisión que tomaron de pecar, lamentablemente hubo una separación del ser humano con Dios, con su creador, y se creó ese velo que separó lo santo de el ser humano que había concebido y dado a luz el pecado, o sea, que había permitido que el enemigo entrase y tomase posesión de lo que no debía poseer, ¿sí? Entonces, cuando la humanidad entera es condenada a través de un hombre, también a través de un hombre, Dios decidió poder reconciliar al mundo consigo mismo. Y cuando nosotros leemos que dice que el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, es como esto. Hace esto Dios. Rasga el velo y extiende su mano de reconciliación, reconciliándonos a nosotros a través de Jesús, reconciliándonos consigo mismo, ¿sí? Rasgó fue decisión de Dios mismo. La decisión fue del hombre separarse de Dios, pero la decisión de Dios fue, y determinó Dios, que a través de Jesucristo nos iba a reconciliar, a través de que Jesucristo fuera a la cruz, a través de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Él nos reconciliaba con nosotros mismos. Y muchas veces, y he crecido escuchando a muchos hablar y decir: uy, todo por culpa de la mujer que llevó al hombre a pecar. Otros dicen: si Adán no hubiera pecado, no estaríamos de esta manera, pasando todas estas cosas. Si yo pudiera decirle a Eva tal y tal cosa, hoy nosotras las mujeres no pasaríamos por esto. Y siempre estamos hablando de esta manera. Pero la misma responsabilidad que Dios en el Edén, al formar a Adán y a Eva, la misma responsabilidad y el mismo privilegio que Él les estaba dando, y que ellos lamentablemente tomaron una decisión, ese mismo privilegio hoy en día lo tenemos nosotros. El velo se rasgó y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Tenemos acceso directo a esa unión y relación personal e íntima con Dios. De poder oír a Dios en intimidad, de poder hablar con Dios y poder disfrutar de su presencia, poder oír su voz y que Él nos ministre en lo más profundo y nos hable de sus diseños, de sus proyectos. Porque imagínate a Adán y Eva hablando con Dios cara a cara, sin ninguna interrupción, y con todos los planes que Dios tenía y que sigue teniendo con la humanidad. Entonces, ¿qué diferencia hay de Eva y Adán y hoy nosotros? La única diferencia es que ellos lo veían cara a cara. Nosotros hoy lo vemos a través de Jesucristo. A través de Jesucristo tenemos ese acceso directo y esa misma responsabilidad de estar en su presencia, de disfrutar, de no negociar nuestra salvación, de no negociar nuestros principios, de no negociar esto tan preciado que Dios nos dio con lo que nos ofrece fácil el enemigo. Muchas veces le damos la responsabilidad a Eva y a Adán, pero nosotros somos hoy responsables porque sobre nosotros cayó la gracia. O sea, es de gracia lo que estamos teniendo y es nuestra responsabilidad. Ya no es más de Eva y Adán, hoy nosotros somos responsables.
Y una cosa que habla el apóstol Pedro en una de sus cartas, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo logramos nosotros conocer a la otra persona? ¿Cómo logro yo conocerte? ¿O cómo lográs vos conocerme a mí? Si no es interactuando, si no es pasando tiempo, si no es prestando atención. ¿Cómo habla? ¿Qué piensa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? ¿Cómo actúa? Y así vas conociendo a la otra persona. ¿Cómo vamos conociendo nosotros la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestras generaciones? Dios no nos habla solamente a nosotros y que ahí queda. Habla a un ser humano y de ese ser humano le habla a su generación. Y acá el apóstol Pedro decía: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El cristianismo no es una religión mística, sino que se basa en la verdad objetiva, histórica, revelada y racional de Dios, la cual debe ser entendida y creída. Cuanto más profundo y amplio sea ese conocimiento del Señor, más se multiplican la gracia y la paz. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad conocer más de Dios y ser entendido en lo que Dios habla. Y ser entendido de decir: Dios realmente está hablando o Dios no está hablando. Una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, una persona que conoce cuando Dios habla, no cualquiera va a venir a hablarle. No cualquiera te va a venir a decir cosas o a querer profetizar o lo que sea, sino que vas a entender que hay una profundidad con Dios y hay un tiempo importante. Y yo necesito pasar tiempo con Él. Necesito oír su voz. Si yo digo que amo a mi esposo y no lo escucho y no paso tiempo con él y no estoy con él, ni siquiera en los momentos fáciles, ni siquiera en los momentos difíciles, ni voy con él a ningún lado, simplemente nos hemos casado y yo lo amo. Pero si yo no muestro mi amor hacia él, entonces ¿de qué estoy hablando? Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa, nosotros necesitamos ir a Él y necesitamos pasar tiempo con Dios. Por eso el apóstol Pedro decía: en el conocimiento de Dios. Y no es el mismo que le dijo a Jesús: que nada te acontezca en sus emociones y en su... de decir, él en sus propias fuerzas, porque aún en sus propias fuerzas, ¿por qué? Porque él agarró una espada y se animó a querer cortarle la cabeza a una persona, nada más que le erró y le cortó la oreja. Pero no es ese mismo Pedro el que está hablando ahora, sino que está hablando un Pedro que fue procesado, un Pedro que entendió de profundidad, de intimidad, de tiempo con Dios, de entender el plan de Dios para su vida, porque aún cuando él fue y lo fueron a matar, él no negó a Cristo, él no negó su fe en Dios. Y cuando lo iban a crucificar, de la misma manera que fue crucificado Jesús, él dijo: yo soy indigno de ser crucificado de la manera que mi Rey, mi Señor fue crucificado. Y lo crucificaron de otra manera. Alguien que entiende a Dios y alguien que oye y ama a Dios es lo que Dios está buscando. Por eso creo también que si de esta cuarentena no salimos más entendido de todo lo que Dios está queriendo hablar, medio que significa que no hemos entendido nada, porque esta pandemia y esto ha llevado a la iglesia misma que en casa se levante el altar, que en casa vuelvo a leer, que en casa vuelvo a escuchar, que en casa presto más atención, que en casa tengo tiempo. Y qué bueno que podamos entender que tenemos la misma responsabilidad que tuvo Eva y Adán, de un disfrute y de un gozo y de una buena vida a lo fácil que puedo marcar mi generación en maldición. O bendición o maldición, decía Dios en Deuteronomio. Os elegís.
acá te va a ir bien y acá te va a ir mal. Pero siempre será una elección nuestra. Por eso, cuando dice el velo se rasgó, o sea, todo eso que te venía acusando, todo eso que te venía atormentando, el velo se rasgó y hubo un acceso tuyo hacia Dios a través de Cristo. Hubo perdón, hubo restauración y eso salió carísimo, fue muy caro, fue la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, decidió dejar todo para entregar su vida porque ni siquiera la muerte tenía la autoridad, sin que Él no le hubiera permitido. Por eso, amados, que hoy sea un día de elecciones, buenas elecciones, de decir, yo elijo la verdad, elijo oír a Dios, elijo que valorar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y elijo pasar tiempo con Dios y elijo disfrutar de su presencia y elijo la bendición para mi vida y mis generaciones y no repetir la misma historia de Adán y Eva, porque ya Cristo murió, ya no hay más sacrificio, ya Cristo murió y nosotros debemos valorar eso, que Cristo murió y pagó por nuestros pecados y que tenemos vida eterna y que tenemos el mismo acceso y que tenemos un disfrute y que tenemos un montón de cosas. Y cuando yo te digo un montón de cosas, ese montón de cosas son las que tenés que ir descubriendo para vos y para tu familia. Y todo se conecta con lo que dice Pedro, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios y de Jesús mismo. ¿Y cómo conozco? Conozco pasando tiempo con Él. Que tengas un día bendecido y que tu casa sea bendecida en gran manera.